Bienvenidos a Shade, Relatos de Terror. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. La noche es larga y las sombras tienen historias que contar. Ahora, comencemos. Hola, mi nombre es Ricardo. Tengo 42 años y soy taxista aquí en Naucalpan, en México. Vivo en una casa sencilla pero acogedora, con mi esposa y 2 hijos. La vida de taxista es ardua, pero honesta, y me permite mantener a mi familia. Cada día es la misma rutina. Me levanto temprano, tomo el taxi y me dirijo al punto cerca de la terminal de autobuses. Generalmente, recojo pasajeros comunes, gente yendo al trabajo, estudiantes atrasados, turistas perdidos. Pero esa noche, todo cambió. Era una noche oscura, con una llovizna fina cayendo, lo que impregnaba a la ciudad de un aire melancólico. El movimiento en la terminal de autobuses era reducido, y ya pensaba en ir a casa temprano. De repente, 3 figuras llamaron mi atención. Un hombre y 2 mujeres, altos y rubios, sobresalían en la multitud como si fueran de otro mundo. Parecían perdidos, mirando a su alrededor con un aire de confusión. Sentí un escalofrío en la espalda, una sensación extraña que nunca antes había experimentado. Se acercaron a mi taxi y el hombre preguntó, con un acento marcado, si podía llevarlos a una zona específica de Naucalpan, cerca de una iglesia antigua. Acepté el recorrido, por supuesto, pero la sensación de incomodidad solo aumentaba. Algo en ellos me decía que debía tener cuidado, que no podía confiar en ellos. Mientras ellos entraban en el auto, percibí sus ojos claros, casi translúcidos, que parecían escrutarme desde adentro. El silencio en el taxi era casi palpable, solo interrumpido por el sonido del motor y la lluvia suave. No intercambiaban palabras, simplemente observaban la ciudad pasar con una mirada distante. Durante el trayecto, intenté iniciar una conversación, preguntando sobre su viaje, de dónde venían, pero solo recibí respuestas monosilábicas y evasivas. El hombre se limitó a decir que estaban de negocios y que necesitaban llegar a su destino lo más rápido posible. Con cada palabra, el misterio solo aumentaba. Se comportaban de manera extraña, como si estuvieran en un mundo aparte. Las mujeres mantenían la mirada fija hacia adelante, sin parpadear, mientras el hombre tamborileaba los dedos en su rodilla de manera incesante. El ambiente en el taxi se volvía cada vez más pesado y sentía un nudo en el estómago. En el fondo, sabía que ese viaje no era normal, que algo extraño estaba sucediendo, pero necesitaba el dinero y la curiosidad me consumía por dentro. Decidí continuar, a pesar del presentimiento de que me estaba metiendo en problemas. Mientras conducía, observaba a mis pasajeros por el retrovisor. Eran muy altos, con una belleza casi perturbadora, cabellos rubios que parecían brillar incluso en la penumbra del taxi. Vestían ropas oscuras, elegantes, pero algo anticuadas, como si hubieran salido de una película antigua. El hombre, en particular, me intrigaba. Sus ojos azules gélidos parecían escrutarme, leyendo mis pensamientos más íntimos. Tenía una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos y una expresión de constante alerta, como si esperara algún peligro inminente. Las mujeres eran más silenciosas, pero no menos extrañas. Parecían hipnotizadas por el paisaje, con una mirada fija e inexpresiva. Sus movimientos eran lentos y coordinados, como si fueran robots programados. Su piel era pálida, casi translúcida, y las venas azules resaltaban en sus cuellos, dándoles un aire frágil y enfermizo. El silencio en el taxi era roto únicamente por el sonido de su respiración, que parecía amplificada por mi nerviosismo. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al darme cuenta de que no parpadeaban. Era como si estuvieran muertos por dentro, simples cuerpos vagando sin alma. Intenté ignorar la extrañeza de la situación,
concentrándome en la carretera y en mi trabajo. Pero era imposible no sentirme perturbado por la presencia de esos seres. Con cada curva, la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder solo aumentaba. La atmósfera en el taxi era densa, casi sofocante. Pensé en detener el auto y dejarlos ir, pero el miedo a sus reacciones me paralizaba. Además, la curiosidad era más fuerte. Quería saber hacia dónde se dirigían, qué hacían en Naucalpan y cuál era el secreto detrás de su extraña apariencia. La codicia y el miedo luchaban dentro de mí. Mientras conducía, comencé a tener visiones extrañas. Imágenes de sombras bailando en un patio de iglesia, voces susurrando en un idioma desconocido, y un agujero negro que se abría en el suelo, engullendo todo a su paso. Sacudí la cabeza para ahuyentar las alucinaciones, pero persistían, cada vez más vívidas. La sensación de que estaba siendo observado por algo invisible se intensificaba con cada segundo. Miraba por el retrovisor constantemente, esperando ver algo materializarse en el asiento trasero. El miedo era paralizante, pero no podía detenerme. Estaba atrapado en una red de misterio y terror, sin saber cómo escapar. Finalmente, llegamos a la zona de la iglesia. Era un lugar aislado, con calles desiertas y poca iluminación. La iglesia, antigua e imponente, se alzaba en medio de un amplio y sombrío patio. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, y las ventanas, en su mayoría rotas, parecían ojos vacíos mirándonos fijamente. Mis pasajeros se animaron al ver la iglesia. El hombre sonrió, una sonrisa amplia y sincera, por primera vez desde que entraron al taxi. Las mujeres salieron del trance, enderezando su postura y mirando hacia el templo con una expresión de expectativa. Sentí que estábamos cerca de descubrir lo que estaba sucediendo. Me pagaron el recorrido con billetes nuevos, que parecían haber salido directamente del banco. El hombre me dio una propina generosa, lo que me dejó sorprendido y desconfiado. Agradecí, pero la sensación de estar siendo utilizado como peón en un juego peligroso no me abandonaba. Mientras ellos salían del auto, observé sus movimientos. El hombre lideraba el grupo, con pasos firmes y decididos. Las mujeres lo seguían de cerca, como si fueran sus sombras. Parecían conocer el camino, como si ya hubieran estado allí antes. La curiosidad me consumía por dentro. Necesitaba saber qué iban a hacer en la iglesia, cuál era el propósito de su visita. Decidí seguirlos discretamente, aun sabiendo que estaba asumiendo un gran riesgo. La codicia y el miedo se habían transformado en una obsesión incontrolable. Estacioné el taxi en una calle oscura, apagué los faros y salí del auto, procurando mantenerme en las sombras. El viento frío de la noche soplaba fuerte, trayendo consigo un olor a tierra mojada y flores marchitas. El patio de la iglesia estaba silencioso, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Observé a mis pasajeros acercarse a la entrada principal de la iglesia. Dudaron por un momento, como si estuvieran indecisos sobre qué hacer. El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie cerca. Luego, se volvió hacia las mujeres y les susurró algunas palabras en un idioma extraño. De repente, uno de los portones laterales de la iglesia se abrió, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. Mis pasajeros entraron en el pasadizo sin dudar, desapareciendo en la oscuridad como si fueran fantasmas. Sentí un escalofrío en la espalda al darme cuenta de que estaban a punto de revelar un secreto oscuro. El pasadizo por el que habían entrado mis pasajeros parecía conducir a un patio interno de la iglesia, un lugar oculto a los ojos curiosos. Me acerqué cautelosamente a la entrada, espiando a través de las rendijas del portón. La visión que tuve me hizo retroceder, embargado por una ola de confusión y aprensión.
El patio interno estaba extrañamente calmado, iluminado solo por algunas velas titilantes. No había señales de rituales macabros ni criaturas grotescas. Solo el altar de piedra, con sus manchas oscuras, y el silencio sepulcral que impregnaba el ambiente. Mis pasajeros habían desaparecido, sin dejar rastro alguno. Confundido y aturdido, regresé al taxi, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Habría sido todo producto de mi imaginación? Estaría volviéndome loco. La sensación de irrealidad era tan intensa que llegaba a cuestionar la cordura de mi propia mente. Me senté en el asiento del conductor, tratando de calmar mi respiración y organizar mis pensamientos. La adrenalina corría por mis venas y el miedo persistía, pero la curiosidad era aún mayor. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo, cuál era el secreto de esa iglesia. Mientras esperaba, observé atentamente la entrada de la iglesia. Los minutos se arrastraban como horas, y el silencio era interrumpido únicamente por el sonido del viento aullando entre los árboles. De repente, la puerta lateral se abrió nuevamente, y 3 figuras emergieron de la oscuridad. Para mi asombro, eran un hombre y 2 mujeres, con la misma apariencia de mis pasajeros anteriores. Altos, rubios, con ojos claros y un aire de misterio que los envolvía. Pero eran personas diferentes, rostros desconocidos, con expresiones igualmente enigmáticas. Salieron de la iglesia con pasos lentos y coordinados, como si estuvieran en trance. No intercambiaron palabras, simplemente caminaron en silencio hacia la calle, desapareciendo en la noche oscura. La escena me dejó perplejo y aterrado. ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Quiénes eran esas personas? La sensación de estar involucrado en algo mucho más grande de lo que podía imaginarse se intensificó. Sabía que había descubierto un secreto sombrío, un misterio que podría costarme la vida. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, y no podía apartarme. Decidí quedarme allí, observando la iglesia, esperando más señales. Quizás, con un poco de suerte, pudiera descifrar el enigma y descubrir la verdad detrás de esas personas extrañas. Pero en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego, que me estaba acercando a un peligro desconocido. Llegué a casa y encontré a mi familia dormida. Observé sus rostros serenos, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Culpa por involucrarme en algo peligroso que podría afectarlos, y alivio por estar de regreso a salvo, al menos por el momento. Decidí que necesitaba descubrir más sobre esa iglesia y sus extraños visitantes. Pero no podía arriesgar mi vida sin un plan. Como taxista, pasaba la mayor parte del tiempo en las calles, lo que me daba cierta ventaja. Tenía acceso a información, conocía gente y podía observar sin levantar sospechas. Esa misma noche, decidí que regresaría a la iglesia al día siguiente, a la misma hora. Quería ver si el patrón se repetía, si el primer grupo de personas aparecía nuevamente y si el segundo grupo salía enseguida. Si eso ocurría, tendría una prueba de que algo extraño estaba sucediendo. Al día siguiente, trabajé normalmente, pero mi mente estaba en la iglesia. No podía esperar a que llegara la noche para volver al lugar del misterio. Cuando el reloj marcó la hora, recogí el taxi y conduje hacia la zona de la iglesia, estacionándome en el mismo punto estratégico de la noche anterior. Esperé pacientemente, observando cada movimiento, cada sombra, cada ruido, pero nada sucedió. La iglesia permaneció silenciosa y oscura, como si estuviera desierta. Ninguno de los grupos de personas apareció. Sentí un pinchazo de frustración, pero no me rendí. Regresé a la iglesia en los 2 días siguientes, siempre a la misma hora. Pero la escena se repitió. Nada inusual acontecía. Empecé a sentirme desanimado,
pensando que tal vez todo había sido una coincidencia, una alucinación causada por el cansancio y el estrés. Decidí cambiar la estrategia. Comencé a rondar la iglesia a diferentes horas, tanto de día como de noche, con la esperanza de sorprender algo sospechoso. Pero nada. La iglesia parecía normal, frecuentada por fieles comunes, sin ningún indicio de actividades secretas o cultos macabros. Después de varios días de intentos fallidos, abandoné la investigación. Llegué a la conclusión de que estaba perdiendo el tiempo, que me estaba dejando llevar por la imaginación. Necesitaba volver a mi vida normal, cuidar de mi familia y olvidar aquella noche extraña. La vida de taxista me esperaba, con sus altos y bajos, pero sin misterios aterradores. Me llamo Manuel, tengo 53 años y soy camionero desde hace más de 30. La carretera es mi hogar, mi oficina, mi vida. He recorrido todo México, conociendo lugares increíbles y personas de todo tipo, pero también ya he pasado por cada aprieto, cada susto y algunas cosas que prefiero no recordar. Vivo en Ecatepec, con mi esposa y 3 hijos ya crecidos. La vida de camionero no es fácil, pero es lo que sé hacer. Llevo y traigo mercancías, enfrento el tráfico, el cansancio y la nostalgia de la familia, pero me gusta la libertad de la ruta, la sensación de estar siempre en movimiento, descubriendo nuevos horizontes. Y claro, el dinero ayuda a mantener a mi familia. Aquella noche volvía de una entrega en Querétaro, rumbo a Tlalnepantla. El tiempo estaba encapotado, con nubes cargadas y un viento fuerte que sacudía el camión. Se predecía tormenta, pero necesitaba llegar a casa lo antes posible. Mis hijos me esperaban para cenar. Aceleré el camión, tratando de huir de la lluvia que se aproximaba, pero fue en vano. Tan pronto como entré a la autopista Chamapa-Lechería, la tormenta se desató con fuerza total. La visibilidad era casi nula y los relámpagos cortaban el cielo como cuchillos afilados. Tenía que tener cuidado, aquella ruta era peligrosa. La Chamapa-Lechería es una carretera conocida por sus accidentes. Es una ruta estrecha, sinuosa y mal iluminada. Además, se dice que está embrujada, que hay fantasmas vagando por allí. Nunca creí en esas historias, pero aquella noche empecé a repensar mis convicciones. La lluvia se intensificaba con cada minuto y el viento aullaba como un lobo hambriento. Era difícil mantener el control del camión, que resbalaba en la pista mojada. Decidí detenerme en un arcén para esperar a que pasara la tormenta. No quería arriesgar mi vida, ni la de otros conductores. Aparqué el camión en un tramo aislado de la carretera, sin casas ni poblados cercanos. Apagué el motor y las luces, y esperé pacientemente. El estruendo de la lluvia y el viento era ensordecedor, pero me sentía seguro dentro de la cabina del camión. Al menos, hasta ese momento. De repente, empecé a escuchar voces. Voces finas, delicadas, como si fueran de niños. Las voces parecían venir desde fuera del camión, pero no pude identificar exactamente de dónde. Pensé que estaba delirando, que el cansancio me jugaba una mala pasada. Pero las voces continuaban, cada vez más nítidas y cercanas. Las voces de los niños se intensificaron, convirtiéndose en casi un coro. Parecían estar cantando una canción infantil, pero la melodía era triste y melancólica, como un lamento fúnebre. Sentí un escalofrío en la espalda y un nudo se formó en mi estómago. Aquello no era normal. Miré a mi alrededor, tratando de identificar el origen de las voces, pero no vi nada. Solo la oscuridad de la noche y la lluvia torrencial. El viento sacudía el camión con violencia y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje, revelando árboles retorcidos y sombras siniestras. Las voces de los niños parecían estar cada vez más cerca, como si rodearan el camión. Empecé a sentir un miedo irracional.
un terror que nunca había sentido antes. Era como si algo maligno se estuviese aproximando, algo que no podía ver, pero que podía sentir. De repente, vi siluetas moviéndose alrededor del camión. Siluetas pequeñas, rápidas, que se escondían en las sombras. Parecían ser niños, pero sus movimientos eran extraños, antinaturales. Sentí que estaba siendo observado, que aquellos seres me acechaban. Traté de calmarme, de respirar hondo y mantener la razón, pero era difícil. El miedo me paralizaba, impidiéndome pensar con claridad. Necesitaba hacer algo, necesitaba escapar de allí. Pero, ¿a dónde ir? La tormenta seguía azotando la carretera, haciendo imposible la huida. Miré por el retrovisor y vi una imagen que me heló la sangre. Un niño parado detrás del camión, con una mirada fija y vacía. Su rostro era pálido, casi transparente, y sus ojos brillaban con un tono rojizo. El niño sonrió, una sonrisa horrible y macabra. Grité de terror y me tiré hacia el asiento del pasajero, cerrando los ojos con fuerza. No quería volver a ver aquella imagen. No quería creer que aquello fuera real. Pero sabía que lo era, que estaba presenciando algo sobrenatural, algo que desafiaba la lógica y la razón. Las voces de los niños se volvieron más fuertes y estridentes, como si celebraran mi terror. Sentí manos heladas tocando el camión, balanceándolo con fuerza. Estaba seguro de que invadirían la cabina, de que me atraparían. Estaba perdido. El camión se sacudía violentamente, como si estuviera siendo atacado por una fuerza invisible. Las voces de los niños se transformaron en gritos agudos y penetrantes, que me ensordecían. Sentí que estaba a punto de perder la razón, que iba a enloquecer allí mismo dentro de la cabina de ese camión. Traté de aferrarme a algo, buscar un punto de apoyo, pero no pude. El miedo me dominaba completamente, impidiéndome razonar. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que aquello terminara pronto, para que la tormenta cesara y pudiera escapar de allí. De repente, se me ocurrió una idea. Necesitaba encender el motor del camión y huir. Quizás, si me movía rápido, podría escapar de esos niños fantasmas, dejar atrás aquella pesadilla. Pero, ¿tendría coraje para abrir los ojos, para enfrentar el terror que me esperaba afuera? Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. Abrí los ojos lentamente, espiando por el parabrisas. Los niños fantasmas estaban allí, rodeando el camión, con sus rostros pálidos y sus miradas vacías, pero por alguna razón parecían vacilar, como si tuvieran miedo de algo. Reuní todo mi valor y me lancé al asiento del conductor. Introduje la llave en el encendido y la giré con fuerza. El motor tosió varias veces y, finalmente, arrancó. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que la fuga no sería fácil. Los niños fantasmas no me dejarían escapar tan fácilmente. Aceleré el camión con todas mis fuerzas, esquivando a los niños fantasmas que intentaban detenerme. Ellos gritaban y se abalanzaban contra el camión, pero logré escapar. Dejé atrás aquel tramo maldito de la carretera, sintiendo que había eludido la muerte. Miré por el retrovisor y vi a los niños fantasmas desvaneciéndose en la oscuridad, como si fueran humo. Sentí un escalofrío en la espalda, pero también una sensación de victoria. Había conseguido vencer el miedo, había logrado escapar del terror, pero sabía que nunca olvidaría aquella noche. Después de escapar de aquel tramo maldito de la carretera, conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Necesitaba alejarme lo máximo posible de ese lugar. Necesitaba sentirme seguro de nuevo. La tormenta empezó a amainar, pero el miedo persistía, carcomiendo mi alma. Mientras conducía, trataba de procesar lo sucedido. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación causada por el cansancio? ¿O realmente había presenciado algo sobrenatural? La duda me atormentaba, impidiéndome encontrar paz.
Sabía que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Llegué a casa exhausto, tanto física como emocionalmente. Mi esposa me esperaba, preocupada, preguntando qué había pasado. Le conté sobre la tormenta, sobre la dificultad de conducir, pero omití la parte de los niños fantasmas. No quería asustarla, no quería que pensara que estaba loco. Me acosté en la cama, pero no pude dormir. Las imágenes de los niños fantasmas no salían de mi cabeza. Sus rostros pálidos, sus miradas vacías, sus gritos estridentes. Todo me perseguía, me impedía encontrar descanso. Pasé la noche en vela, reviviendo cada momento de esa pesadilla. Al día siguiente, desperté exhausto y deprimido. No pude trabajar, no pude concentrarme en nada. La imagen de los niños fantasmas me perseguía, impidiéndome seguir adelante. Sabía que tenía que hacer algo, que necesitaba encontrar una forma de superar ese trauma. Decidí hablar con un sacerdote, un amigo de la familia. Le conté sobre la noche en la chamapa lechería, sobre los niños fantasmas y sobre el miedo que me consumía. El sacerdote me escuchó atentamente y me ofreció palabras de consuelo y esperanza. Me dijo que, a veces, el mundo espiritual se manifiesta para ponernos a prueba, para mostrarnos que hay algo más allá de nuestra realidad. Me aconsejó rezar, buscar la fe y no tener miedo. Las palabras del sacerdote me calmaron un poco, pero no me liberaron completamente del temor. Una semana después, volví a la chamapa lechería. Conduje el camión lentamente, con el corazón en la mano. El tiempo estaba bueno. El sol brillaba con fuerza, pero la sensación de aprensión persistía. Sabía que, en cualquier momento, los niños fantasmas podrían aparecer de nuevo. Llegué al tramo de la carretera donde había encontrado a los niños fantasmas. Detuve el camión y bajé, respirando hondo. El lugar parecía normal, tranquilo, sin ningún signo de terror. Pero sabía que algo estaba mal, que había algo podrido en ese sitio. Empecé a caminar por el área, observando cada detalle. Fue entonces cuando noté algo extraño. Pequeñas cruces de madera clavadas al borde de la carretera, algunas casi ocultas por la vegetación. Las cruces eran antiguas, desgastadas por el tiempo, y tenían fechas grabadas. Me acerqué a una de las cruces y examiné la fecha. 12 de mayo de 1998. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué habría pasado ese día? ¿Por qué tantas cruces allí? Decidí que tenía que descubrir la verdad. Regresé al camión y llamé a un amigo, un antiguo camionero que conocía todas las carreteras de México. Le conté sobre las cruces en la chamapa lechería y le pregunté si sabía algo al respecto. Mi amigo guardó silencio por un momento y, luego, suspiró. Me contó que, en ese tramo de la carretera, había ocurrido un terrible accidente con un autobús escolar en 1998. El autobús, lleno de niños, había perdido el control en una curva y se había precipitadamente volcado por un barranco. Nadie sobrevivió. Las cruces eran un homenaje a las víctimas de la tragedia. Sentí un choque recorrer mi cuerpo. Los niños fantasmas que había visto eran las almas de los niños que murieron en el accidente. Estaban atrapados en ese lugar, vagando por la carretera en busca de paz. Ahora, todo tenía sentido. Regresé a casa con el corazón apretado, pero aliviado. Había desentrañado el misterio de la chamapa lechería. Había comprendido el sufrimiento de aquellos niños fantasmas. Recé por ellos, pidiendo a Dios que los llevara a un lugar mejor. Nunca más volví a la chamapa lechería por la noche. Pero siempre que paso por ese tramo de la carretera durante el día, reduzco la velocidad y rezo en memoria de los niños que murieron en el accidente. Ellos ya no están solos. Ahora, tienen mi recuerdo y mi oración. Me llamo Javier,
Tengo 42 años y soy guardia de seguridad en el Hospital General de Naucalpan desde hace casi 10 años. Vivo cerca, en Jardines de San Mateo, por lo que el trabajo es tranquilo. Ya he visto de todo un poco por aquí: accidentes, enfermedades, partos, muertes. Forma parte del día a día en un hospital. Trabajar de noche es un reto. El sueño pesa, pero es lo que paga las cuentas. Mi esposa, Sofía, trabaja durante el día en una tienda, así que nos turnamos para cuidar a nuestros 2 hijos. Confieso que, a veces, la noche en el hospital da ciertos miedos. El silencio resulta inquietante y cualquier ruido te hace saltar. El Hospital General de Naucalpan es un lugar grande, con varios pisos y alas. Por la noche, queda casi desierto, solo con algunos médicos, enfermeros y nosotros, los guardias de seguridad. Realizamos rondas por los pasillos, revisamos puertas y ventanas y monitoreamos las cámaras de seguridad. Una rutina pura. Nunca creí en fantasmas ni en cosas del tipo, pero ya había oído muchas historias espeluznantes sobre el hospital. Se decía que en el pasado allí funcionaba como un cementerio indígena y que los espíritus aún vagan por los pasillos. Tonterías, claro. Sin embargo, confieso que a veces me erizaba la piel. Aquella noche todo estaba tranquilo. Ya pasaban de las 2 de la mañana y el sueño comenzaba a pesar. Estaba sentado en la recepción, tomando un café para espantar el cansancio, cuando sucedió algo que nunca olvidaré, algo que cambió mi forma de ver el mundo. De repente, un hombre apareció corriendo por la puerta principal del hospital. Venía sin camisa, sucio y desesperado. Parecía estar huyendo de algo o de alguien. Pasó junto a mí como un rayo, gritando y gesticulando. No logré entender lo que decía, pero el terror se notaba en su rostro. Intenté detenerlo, extendí el brazo para agarrarlo, pero él era demasiado rápido. Pasó por mí como si yo no estuviera, desapareciendo por los corredores del hospital. Quedé paralizado por unos segundos sin comprender lo ocurrido. Jamás había visto algo igual. Salí de ese trance y grité a los demás empleados de la recepción: «Atrápenlo, a ese hombre, rápido». Ellos también estaban asustados, pero obedecieron mis órdenes y corrieron tras el hombre misterioso. Esa noche prometía ser larga. La adrenalina invadió mi cuerpo. Activé el protocolo de seguridad del hospital, avisando a todos los guardias sobre el hombre que había entrado corriendo. Necesitábamos encontrarlo lo más pronto posible, descubrir qué pasaba y garantizar la seguridad de todos en el hospital. Junto con otros guardias y algunos enfermeros, iniciamos una búsqueda minuciosa por todo el hospital. Revisamos todos los pisos, salas, pasillos, baños y depósitos. Registramos cada rincón, pero no encontramos rastro alguno del hombre. Era como si se hubiera esfumado. Las puertas de emergencia estaban cerradas, las ventanas seguras. Nadie vio al hombre salir del hospital. Era imposible que hubiera desaparecido así. Empecé a preocuparme. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde se había ido ese hombre? Mientras buscábamos, el personal del hospital comenzó a ponerse nervioso. Algunos pacientes se despertaron con la confusión y preguntaban qué ocurría. Intenté calmarlos, asegurándoles que todo estaba bajo control, aunque la verdad es que yo también estaba asustado. Después de una hora de intensa búsqueda sin resultados, decidimos llamar a la policía. Llegaron rápido, con patrullas y sirenas encendidas. Registraron el hospital entero nuevamente, utilizando más recursos y equipos, pero tampoco hallaron nada. Los policías interrogaron a todos nosotros, guardias, enfermeros, médicos, pacientes. Querían detalles sobre el hombre, cómo había ingresado al hospital, qué vestía. Pero nadie tenía datos concretos, solo sabíamos que estaba desesperado y había desaparecido dejando rastro nulo. La policía también registró los alrededores del hospital, los jardines, las calles, los estacionamientos,
pero nada. Era como si el hombre nunca hubiera existido. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco, que todo era fruto de mi imaginación. Sin embargo, sabía que no era así. Los policías se marcharon prometiendo investigar el caso, pero en el fondo sabía que no encontrarían nada. Ese hombre había desaparecido misteriosamente, sin dejar pistas. El incidente se convirtió en un misterio sin resolver en el hospital, un enigma que me perseguiría para siempre. Al día siguiente, la policía regresó al hospital para analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Habíamos instalado cámaras en todo el edificio, en la entrada principal, en los pasillos, en las salas de espera, en las salidas de emergencia. Se suponía que las cámaras debían haber registrado al hombre entrando y saliendo del hospital. Yo estaba convencido de que las grabaciones resolverían el misterio. Mostraríamos a los policías el video del hombre corriendo y ellos podrían identificarlo y descubrir su identidad. Pero para nuestra sorpresa, las grabaciones revelaron algo aún más inexplicable. Los policías revisaron las cámaras de la entrada principal, aquellas que debían haber captado al hombre mientras ingresaba al hospital. Pero las grabaciones mostraban el vestíbulo vacío en el momento exacto en que todos lo vimos pasar corriendo. No había nadie registrado allí. Los policías revisaron las imágenes varias veces, tanto en velocidad normal como en cámara lenta. Pero nada. Las cámaras no habían captado la presencia del hombre. Era como si él fuera invisible, como si no existiera en el mundo real. Algunos policías sospecharon de una falla técnica o de una posible manipulación de las grabaciones. Sin embargo, los técnicos del hospital aseguraron que las cámaras funcionaban perfectamente y que no había signos de adulteración. La situación dejó a todos perplejos. ¿Cómo era posible que todos hubiéramos visto al hombre entrar al hospital si las cámaras no captaron nada? ¿Se trataría de una alucinación colectiva, un truco de ilusionismo o algo mucho más siniestro? La falta de una explicación racional dejó a todos en el hospital aún más asustados. El personal empezó a murmurar sobre fantasmas, portales dimensionales y conspiraciones alienígenas. La imaginación corría sin control. El misterio del hombre que desapareció sin dejar rastro se profundizaba cada día. Finalmente, la policía abandonó la investigación, alegando falta de pruebas. Sin embargo, el incidente continuó persiguiendo al Hospital General de Naucalpan, y a mí en particular. Después del incidente, la atmósfera en el Hospital General de Naucalpan cambió por completo. El ambiente laboral se volvió tenso, pesado, lleno de desconfianza y miedo. El personal evitaba quedarse a solas, especialmente de noche. Cualquier ruido extraño se convertía en motivo de pánico. Yo, en particular, comencé a tener pesadillas con el hombre desaparecido. Soñaba con él corriendo por los pasillos del hospital, gritando y gesticulando. Despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. El miedo me consumía por dentro. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Realmente había visto al hombre? ¿O todo había sido una alucinación provocada por el cansancio y el estrés? Pero sabía que no era así. Yo lo vi, al igual que los demás empleados del hospital. Poco a poco, tanto el personal como los pacientes comenzaron a reportar sensaciones extrañas y visiones inexplicables. Algunos afirmaban oír susurros en los pasillos vacíos, otros decían ver sombras moverse en los rincones. El hospital parecía estar embrujado. Una enfermera me contó que, cierta noche, vio a un hombre sin camisa parado frente al necrológico. Se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda, pero el hombre desapareció ante sus ojos. Quedó tan asustada que renunció al día siguiente. Un paciente me comentó que mientras estaba internado, escuchó voces que llamaban su nombre en medio de la noche. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Las voces parecían emanar de las paredes.
Tanto miedo le causó que pidió ser trasladado a otra habitación. Yo mismo comencé a presenciar cosas extrañas. Una noche, durante una ronda, escuché el llanto de un niño proveniente de una sala vacía. Entré, pero no había nadie allí. El llanto cesó en el instante en que encendí la luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Con el tiempo, el incidente del hombre que desapareció se volvió una leyenda urbana en Naucalpan. La gente contaba la historia con detalles macabros, exagerando los hechos y creando teorías disparatadas sobre lo que realmente había pasado esa noche. Algunos decían que el hombre era un fugitivo de la policía que se había ocultado en el hospital para evadir la persecución. Otros afirmaban que era un paciente psiquiátrico que se había escapado del manicomio. Pero la teoría más popular era la de que se trataba de un fantasma, un espíritu atormentado que vagaba por el hospital en busca de paz. Continué trabajando como guardia en el Hospital General de Naucalpan, a pesar de todo lo ocurrido, ya que necesitaba el empleo para mantener a mi familia. Sin embargo, nunca volví a ser el mismo. El miedo y la desconfianza me acompañaban cada noche. Siempre que realizaba mis rondas por los pasillos, sentía que alguien me observaba. Oía susurros y pasos detrás de mí. Vislumbraba sombras moviéndose en los rincones. Con cada noche, el terror se intensificaba. Jamás volví a ver al hombre que desapareció, pero sentía su presencia en todo el hospital. Era como si estuviera atrapado allí, deambulando por los pasillos en busca de algo inalcanzable. Y yo estaba atrapado junto a él, condenado a vivir esa pesadilla para siempre. Pasaron los años, pero el misterio del hombre que desapareció sigue sin resolverse. Nadie sabe lo que realmente ocurrió aquella noche. Nadie sabe quién era ese hombre, de dónde provenía ni a dónde se fue. El enigma persiste, atormentando al Hospital General de Naucalpan y a todos los que lo conocen. Hola, soy Ricardo, tengo 38 años y trabajo en la construcción civil aquí en Naucalpan, Estado de México. Ficho todos los días, haga sol o lluvia, y aquí le damos duro para levantar edificios, casas, lo que se necesite. Vivo en San Lorenzo, Totolinga, un barrio que, hasta hace poco, yo pensaba que era súper tranquilo. Mi vida era bastante normal, ¿sabes? Me levantaba temprano, tomaba el buzón lleno, trabajaba todo el día y volvía a casa agotado. Luego me daba una ducha, cenaba algo y me acomodaba a ver un poco de televisión antes de dormir. De vez en cuando se armaban unas cheve con los amigos el fin de semana en el barcito del señor Antonio. Nada fuera de lo común. Nunca fui de creer mucho en historias de fantasmas, esas cosas. Ah, y está el Manchiña, mi gato. Lo adopté cuando aún era un gatito. Lo encontré abandonado en la calle. Se volvió mi compañero. ¿Ves? Duerme conmigo, ronronea en mi regazo cuando estoy viendo la tele. Es algo gruñón, pero en el fondo es un buen gato. Me cae muy bien. Y así, un día, con el día libre del trabajo, decidí dar una vuelta por el mercado de pulgas de por aquí. Ya sabes cómo es esto, siempre se encuentran cosas interesantes, objetos antiguos, unas chucherías que, a la vez, pueden volverse útiles. Me gusta rebuscar entre esas cosas. Y fue allí, en medio de un montón de cachivaches, que mi mirada se posó en un espejo antiguo. Era grande, con una moldura muy trabajada, llena de detalles. Pensé que quedaría increíble en la sala de mi casa, dándole un toque diferente. ¿Sabes? Una mezcla de lo vintage y lo moderno. Negocié con el vendedor, quien me hizo un precio bien camarada. Pensé que estaba haciendo un buen negocio. Llevé el espejo a casa, muy contento. Poco sabía la bronca en la que me estaba metiendo. Si hubiera sabido, lo hubiera dejado allá entre tanta chuchería. Llegué a casa, todo animado para poner el espejo en la sala.
Moví algunos muebles, limpié la pared y coloqué el espejo en su lugar. Quedó de lujo. La sala adquirió otra cara, pero, casi de inmediato, el Manchiña empezó a comportarse de manera extraña. Él se quedaba mirando fijamente el espejo, bufando, con el pelaje erizado. Parecía que estaba viendo algo allí, algo que yo no podía ver. Pensé que era cosa de la edad, ya sabes, los gatos son medio raros a veces, pero esa rareza se intensificó, especialmente cuando caía la noche. Empecé a notar que el Manchiña se ponía cada vez más nervioso en la noche. Pasaba horas mirando el espejo, como si estuviera hipnotizado. Bufaba, resoplaba, hasta llegaba a arañar el espejo, como si quisiera atacar algo que estaba al otro lado. Yo me acercaba para ver qué pasaba, pero no veía nada más que mi propio reflejo. Eso empezó a darme un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. Una noche, me desperté por un ruido extraño que venía de la sala. Parecía un maullido de agonía, un sonido de sufrimiento. Corrí hacia la sala y vi al Manchiña acurrucado en un rincón, temblando todo. Él miraba fijamente al espejo, con los ojos muy abiertos de terror. Intenté calmarlo, pero no paraba de temblar. Lo recogí en mis brazos y lo llevé a mi cuarto. Al día siguiente fui a trabajar preocupado por el Manchiña. No podía sacarme de la cabeza esa imagen de él, aterrorizado frente al espejo. Llegué a casa en la noche y fui directo a ver cómo estaba. Para mi sorpresa, él estaba normal, como si nada hubiera pasado. Ronroneaba y se frotaba la cabeza contra mis piernas. Me sentía aliviado, pero seguía con la pulga detrás de la oreja. Y así, una noche, sucedió. Estaba yo recostado en el sofá, viendo televisión, cuando miré al espejo y vi una mujer. No era mi reflejo. Era el rostro de una mujer con vestimenta antigua, parecida a la que usaba la gente hace tiempo aquí en la región. Quedé paralizado, sin saber qué hacer. Ella solo me miraba, con una expresión triste, una mirada que parecía pedir ayuda. Después de esa noche, los ruidos comenzaron a empeorar. Gritos, lamentos, susurros. Un sonido que provenía del espejo, pero que parecía emanar del Parque Nacional Los Remedios, que está cerca de mi casa. Era un sonido horrible, que me producía calambres. Empecé a tener miedo de quedarme solo en casa, especialmente en la noche. Acababa subiendo el volumen de la televisión para tratar de ahogar los ruidos, pero no servía de nada. También empecé a sufrir de insomnio. No lograba dormir bien, con miedo de esos ruidos y de la mujer en el espejo. Pasaba las noches despierto, sentado en el sofá, mirando fijamente el espejo. Temía cerrar los ojos y volver a ver a esa mujer. Empecé a sentirme exhausto, irritado y nervioso. Una de esas noches, me desperté por un ruido sospechoso en la sala. Fui a ver qué era y vi una cabra negra, con una mirada diabólica, saliendo del espejo y caminando por la casa. En ese instante, recordé las leyendas de brujería que se cuentan por aquí. Quedé aterrorizado, sin saber qué hacer. La cabra desapareció en la oscuridad, pero el miedo se quedó, un miedo paralizante, que me impedía pensar con claridad. Desesperado, agarré agua bendita en la iglesia de los Remedios y traté de bendecir el espejo. Recé y hice la señal de la cruz, pero apenas el agua tocó el espejo, se evaporó al instante. Fue como si el espejo rechazara el agua bendita, como si estuviera protegido por alguna fuerza maligna. Se dio entonces cuenta que el asunto era serio, que no era solo imaginación mía. El espejo estaba maldito, sin duda alguna. Después del incidente con la cabra, ya no pude quedarme solo en casa. Empecé a faltar al trabajo, inventando excusas endebles para el señor Jorge, el jefe de obra. Él ya empezaba a sospechar, mirándome con cara de pocos amigos, pero no podía contarle la verdad. ¿Quién creería una historia tan disparatada?
Un domingo, durante el almuerzo en familia en el parque El Tepetatal, decidí sincerarme. Conté todo lo que estaba pasando, desde la compra del espejo hasta la aparición de la cabra demoníaca. Mi madre me miró preocupada, mi padre se rió de mí y mis hermanos se burlaron. Nadie me creyó, solo mi abuela, doña Luisa, que siempre ha sido de esas personas afines al misticismo, me miró con seriedad. Ella me dijo que había escuchado historias de espejos malditos, que eran portales a otras dimensiones y que podían encerrar almas. Me dijo: Ricardo, este espejo está cargado. Tienes que llevarlo con un curandero, alguien que sepa lidiar con estas energías. Doña Luisa me recomendó al curandero Xavier, un señor que vive por allá en Santiago Tepalcatlalpan. Él es bueno, Ricardo. Ya ha ayudado a mucha gente por aquí. Si hay alguien que pueda ayudarte, es él. Dicen que hace unos trabajos impresionantes, que cura enfermedades con hierbas y rezos. Confié en mi abuela, siempre ha sido muy sensata. Al día siguiente, busqué al curandero Xavier. Le conté toda mi historia, mostrándole las fotos del espejo. Él se puso serio, examinando las fotos con una lupa. Después de un rato, me dijo que, efectivamente, el espejo contenía una entidad maligna atrapada, una alma penada que buscaba liberarse. Confirmó que la mujer que veía en el espejo era esa alma, y que la cabra era una manifestación del mal. Esta entidad se está alimentando de tu miedo, Ricardo. Ella quiere dominarte. Se ofreció a ayudarme, pero me advirtió que el trabajo sería peligroso, que la entidad era poderosa y podría reaccionar. Va a ser una batalla, Ricardo. ¿Estás preparado? Acepté la ayuda del curandero Xavier, aunque con mucho miedo. Quedamos en realizar un ritual de limpieza para la noche siguiente en mi casa. Él me pidió que preparara un altar con velas, hierbas y agua bendita. Reza, Ricardo, pide protección y no le tengas miedo. En la noche del ritual, el curandero Xavier llegó a mi casa con una bolsa llena de cosas extrañas, unas hierbas con olor fuerte, unos amuletos y unas piedras de colores. Montó el altar en la sala, frente al espejo, y comenzó a rezar en voz alta, en un idioma que yo no entendía. Encendió las velas, echó las hierbas al fuego y esparció el agua bendita por toda la sala. Durante el ritual, cosas extrañas empezaron a suceder. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. El viento azotaba con fuerza. Los ruidos se intensificaron. El manchiña se escondió debajo de la cama, temblando de miedo. El curandero Xavier seguía rezando, cada vez más alto y con más fuerza. De repente, el espejo comenzó a temblar y la imagen de la mujer apareció, gritando de dolor. El curandero Xavier lanzó un amuleto hacia el espejo y la imagen de la mujer se desvaneció. El espejo dejó de temblar. Las luces parpadearon menos. El viento se calmó y los ruidos disminuyeron. Un silencio profundo se apoderó de la sala. El curandero Xavier respiró hondo. Se limpió el sudor del rostro y me dijo que el ritual había funcionado, que la entidad había sido neutralizada. Por ahora, Ricardo, pero esta entidad es muy fuerte. Puede intentar volver. Tienes que estar atento a las señales. Me explicó que la entidad había estado atrapada en el espejo durante mucho tiempo y que el ritual solo había debilitado su poder, no la había destruido por completo. Sin duda, ella intentará liberarse de nuevo, Ricardo. Ten eso en cuenta. Después del ritual, me quedé pensando en lo que el curandero Xavier me dijo. La entidad aún estaba allí, esperando a que se le diera una oportunidad. No importaba cuánto rezara o usara amuletos, el espejo seguiría siendo un portal para el mal. La paranoia comenzó a consumir mi mente. Ya no podía dormir, comer o trabajar con normalidad. La sombra del espejo se cernía sobre mí a cada instante. Aquella noche tomé una decisión radical.
Ya no podía convivir con ese objeto maldito. Necesitaba deshacerme de él de una vez por todas, aunque eso implicara enfrentar las consecuencias. Esperé hasta el amanecer. Con el corazón en la mano, envolví el espejo en una sábana vieja y lo coloqué en la cajuela de mi carro. Conduje hasta un terreno abandonado en las afueras de Naucalpan, un lugar aislado y siniestro, lleno de maleza y basura. Era el sitio perfecto para deshacerme de esa aberración. Cavé un hoyo profundo en la tierra con una pala que había tomado en el carro. Con mucho esfuerzo, arrastré el espejo hasta dentro del hoyo. Con cada movimiento, sentía un escalofrío en la espalda. Era como si estuviera profanando una tumba. Eché tierra sobre el espejo, cubriéndolo por completo. Realicé una oración en silencio, pidiendo perdón por haber perturbado a esa entidad. Después, volví al carro y regresé a mi casa. Al llegar, el Manchiña me recibió con un maullido de alivio. Parecía que él también había sentido el peso de esa energía maligna. Abracé a mi gato y por primera vez en semanas sentí un profundo alivio. Era como si un enorme peso se hubiera quitado de mis hombros. Respiré hondo, sintiendo el aire puro invadir mis pulmones, aunque todavía sentía algo de miedo, claro. El recuerdo de la mujer en el espejo y de la cabra demoníaca aún me atormentaba. Pero, de alguna manera, me sentía más fuerte, más preparado para enfrentar lo que viniera. El espejo ahora estaba enterrado, lejos de mi casa, lejos de mi vida. Y, en ese momento, eso era lo único que importaba. Mi nombre es Carlos, tengo 45 años y soy conductor de autobús. Hace ya varios años que recorro la ruta nocturna entre Naucalpan y la Ciudad de México. He visto de todo en esta vida, gente extraña, borrachos cayéndose por las barras, incluso algunos asaltos menores. Pero nada se compara con lo que sucedió aquella noche lluviosa. Vivo aquí en Ciudad Satélite, un barrio tranquilo. Mi rutina es muy sencilla. Me levanto al final de la tarde, tomo el autobús en la terminal, hago la ruta, vuelvo a casa por la mañana y duermo hasta la tarde nuevamente. Es un trabajo agotador, pero al menos me permite mantener a mi familia. Mi esposa, María, y mis 2 hijos, Pedriño y Sofía, son mi vida. Siempre me ha gustado la noche, la calma de las calles desiertas, el silencio roto únicamente por el rugido del motor del autobús. La noche tiene cierto aire de misterio, de magia que me atrae. Pero, después de aquella noche, empecé a tener miedo de la oscuridad. La noche nunca volvió a ser la misma. Esa noche, en particular, la lluvia caía con fuerza, inundando las calles de Naucalpan. El tráfico era un caos y yo ya estaba retrasado. Los pasajeros me miraban con impaciencia, queriendo llegar pronto a casa. Pero yo no podía hacer otra cosa que conducir despacio y esperar a que la lluvia diera tregua. Al llegar a una parada más alejada, ya en la periferia de Naucalpan, vi a 3 personas esperando debajo de una parada de autobús improvisada, hecha de unos pedazos de madera y lona. La parada estaba oscura, mal iluminada por un poste de luz tenue. La lluvia golpeaba fuerte y los 3 pasajeros parecían empapados. Detuve el autobús y abrí la puerta. Los 3 pasajeros subieron en silencio, sin mirarme. Eran 2 mujeres y un hombre. Las mujeres vestían unos vestidos largos y oscuros, y el hombre llevaba un traje negro, todo mojado. Parecían salidos de una película antigua, de tan formales que estaban. Se sentaron en los asientos traseros del autobús y permanecieron en completo silencio durante todo el trayecto. No intercambiaron ni una palabra, ni hicieron el más mínimo movimiento. Parecían estatuas. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez estaban cansados o tristes. Uno ve cada cosa en la vida. Continué conduciendo, prestando atención a la carretera y a los demás pasajeros.
La lluvia seguía cayendo con fuerza y la visibilidad era pésima. De vez en cuando, miraba por el retrovisor para ver si los 3 pasajeros seguían allí. Y seguían, inmóviles, silenciosos, como si estuvieran congelados en el tiempo. Cuando paré el autobús en la última parada, abrí la puerta y esperé a que los pasajeros bajaran. Uno a uno salieron, agradeciéndome con un gesto de cabeza o un breve buenas noches. Observé a cada uno de ellos, intentando identificar a los 3 pasajeros silenciosos. Pero, para mi sorpresa, ya no estaban allí. Miré los asientos traseros del autobús y estaban vacíos. Los 3 pasajeros simplemente habían desaparecido, sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de que estaban allí, sentados en los asientos traseros. Empecé a cuestionar mi propia memoria. ¿Acaso había imaginado todo? ¿O estaba tan cansado que había tenido una alucinación? Pero no. Recordaba perfectamente a los 3 pasajeros, la ropa oscura que llevaban, sus rostros inexpresivos. Eran reales. Verifiqué el espejo retrovisor nuevamente, buscando cualquier señal de los pasajeros. Nada. Solo los asientos vacíos y el reflejo de las luces de la terminal. La sensación de extrañeza se intensificaba, dándome un frío en la espalda. Aún tratando de comprender lo sucedido, decidí revisar las cámaras de seguridad del autobús. Tal vez las grabaciones hubieran captado el momento en que los 3 pasajeros bajaron. Pero, al revisar las imágenes, tuve una sorpresa aún más perturbadora. En las grabaciones de las cámaras no había ningún registro de los 3 pasajeros subiendo o bajando del autobús. Era como si ellos nunca hubieran existido. La cámara simplemente no los había captado, como si fueran invisibles. La ficha cayó. Algo muy extraño había ocurrido esa noche. Aquellos 3 pasajeros no eran personas normales. Eran algo más, algo que no podía explicar. Un miedo paralizante se apoderó de mí. Entregué el autobús al siguiente conductor, un hombre llamado Jorge, que siempre se burlaba de mí por ser medroso. Traté de disimular mi nerviosismo, pero él se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Qué te pasa, Carlos? ¿Viste un fantasma?», preguntó riéndose. Forcé una sonrisa y le dije que solo estaba cansado. Fui a casa con la mente a mil, intentando entender lo que había sucedido. La lluvia ya había parado y el cielo comenzaba a aclararse. Las calles estaban desiertas y el silencio era casi ensordecedor. Cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Al llegar a casa, encontré a María y a los niños durmiendo. Observé sus rostros serenos y sentí un nudo en el corazón. Necesitaba protegerlos, pero no sabía de qué. La sensación de que algo malo estaba a punto de suceder no me dejaba en paz. Tomé una ducha caliente, tratando de relajar los músculos tensos. Pero la imagen de los 3 pasajeros silenciosos no salía de mi cabeza. Sus rostros inexpresivos, sus miradas fijas, me atormentaban. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían? Me recosté en la cama junto a María, pero no pude dormir. Pasé horas mirando el techo, pensando en lo ocurrido. Con cada minuto la historia se volvía más extraña, más inexplicable, más aterradora. Finalmente, el sueño me venció, pero tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba conduciendo el autobús por una carretera oscura y los 3 pasajeros seguían sentados en los asientos traseros, mirándome fijamente con ojos vacíos. De repente, se levantaron y comenzaron a caminar hacia mí, con pasos lentos y silenciosos. Desperté gritando, bañado en sudor. María se despertó asustada y me abrazó, preguntando qué había pasado. Intenté explicarle, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Solo pude llorar, apoyado en ella, sintiendo un miedo que nunca antes había experimentado. A la noche siguiente, volví a la parada donde habían subido los 3 pasajeros. El lugar estaba desierto,
mal iluminado por el mismo poste de luz tenue. La oscuridad parecía más densa y el silencio más profundo. Sentí un escalofrío en la espalda, pero respiré hondo y me obligué a continuar. Permanecí parado allí durante horas, observando todo a mi alrededor. Presté atención a cada sombra, a cada ruido, a cada movimiento, pero no vi nada extraño. Solo el viento soplando entre los árboles y los faros de los autos que pasaban por la carretera. Decepcionado, regresé a casa. Tal vez la historia de la parada embrujada fuera solo una leyenda, un cuento popular sin fundamento. Tal vez me estaba volviendo loco, imaginando cosas que no existían. Decidí darle otra oportunidad. Volví a la parada en la noche siguiente, y en otra ocasión, y otra más. Pero nada ocurría. Las noches transcurrían y la parada seguía siendo simplemente eso, sin fantasmas, sin misterios, sin pasajeros extraños. Con el pasar de los días, empecé a sentirme más tranquilo. Poco a poco, la imagen de los 3 pasajeros silenciosos se fue desvaneciendo de mi mente. Empecé a creer que todo no había sido más que un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Volví a mi rutina normal, conduciendo el autobús en la ruta nocturna entre Naucalpan y la Ciudad de México. El miedo y la paranoia dieron paso a la calma y a la normalidad. La noche volvió a ser solo la noche, con su tranquilidad y su silencio. Conté la historia a María, mi esposa, y ella me escuchó con paciencia y comprensión. Me dijo que quizás necesitaba un descanso, unas vacaciones para relajarme y recargar energías. Estuve de acuerdo con ella. Decidí tomar unos días libres y viajar con la familia a Acapulco. Necesitaba sol, playa y mar para olvidar de una vez aquella noche terrible. Necesitaba volver a ser el Carlos de antes, el conductor de autobús tranquilo y feliz,